Bienvenidos a la Iglesia Bíblica Bautista Ágape, caminando juntos en el amor de Dios. Continuamos con la serie La Biblia a 10.000 metros. El libro que hoy sobrevolamos es Nehemías. Hoy estaremos viendo la segunda parte del libro de Esdras, titulado el libro de Nehemías, ¿verdad? En un principio, este libro era uno solo. Después, cuando se traduce, la Biblia se divide en dos. En algunas versiones todavía es conocida como el libro de Esdras, primera parte, y Esdras, segunda parte, y nosotros lo tenemos en las actuales versiones como el libro de Nehemías. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy de este libro, para mirar el Señor que tiene en esta historia, en qué aplica a nosotros, qué enseñanzas podemos sacar para que nosotros podamos glorificar aún mejor al Señor, tomando decisiones y sabiéndolas tomar de verdad, porque a veces erramos cuando vamos a hacer algo. Hacemos casi primero lo que nosotros pensamos que está bien, y cuando nos equivocamos, ahí sí tomamos en cuenta a Dios y hacemos o tratamos de reparar. Vamos a mirar. Padre, te damos gracias, Señor, por la bondad que tienes de prestarnos un día más la vida. Gracias, Señor, por permitirnos reunir en este lugar para poder estudiar tu palabra, para contemplar tu escritura. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, que despejes toda duda que tengamos en nuestra mente, Señor, y que podamos a través del estudio de hoy transformar nuestro pensamiento, Señor. Que nuestro corazón siga siendo renovado, Dios, hasta que realmente alcancemos la estatura de ese varón perfecto, el cual es tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser receptivos. Ayúdanos a quitar todo preconocimiento de pronto que traigamos por costumbres o porque nos han infundado de alguna manera incorrecta, y que podamos realmente verte a ti a través del estudio de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que podamos extraer las verdades que tú quieres aplicar en nuestras vidas en la noche de hoy. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, ¿quién era Nehemías? Es lo primero, ¿verdad? Bueno, Nehemías era el copero del rey. Y algunas personas quizás no han comprendido cuál era la labor real de Nehemías. Algunos pensaban que únicamente Nehemías estaba ahí para probar la bebida del rey, la comida del rey, esperar unos minutos a ver si de pronto Nehemías no moría, porque pues a los reyes acostumbraban a asesinarlos a través de las bebidas o de las comidas, ¿verdad? Y cualquiera diría, bueno, pues es trágico esta labor, ¿verdad? Es trágico estar ahí como de conejillo de indias a ver qué ocurre. Pero Nehemías tenía un cargo que le posaba a él, o sea, estaba como en cierto nivel, como les dijera, o sea, es como cuando uno es amigo, digamos, del presidente Trump, o sea, está a un nivel con una persona influyente, ¿verdad? Y ser el copero del rey le llevó a él prácticamente a vivir en el palacio, a disfrutar de todo lo que el rey disfrutaba, a hablar con él, a ser su mano derecha, a ser su confidente. Y entre los dos lograron afianzar una gran amistad, tan gran amistad que ahora vamos a ver cómo el rey pudo identificar la tristeza que había en Nehemías sin Nehemías ni siquiera abrir la boca, sin ni siquiera decir nada. A través de los ojos de Nehemías, el rey pudo comprobar que él estaba pasando una situación difícil. Quizás así nos pasa a nosotros cuando compartimos bastante con alguien, sobre todo con nuestra familia, digamos, nuestra esposa, nuestros hijos. Cuando las cosas no andan bien, por más de que sonrían, uno sabe que las cosas están mal y saca uno ese momento y dice, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Yo sé que tienes algo, ¿verdad? Y algo así fue lo que pasó con Nehemías. Ahora, ¿de qué trata este libro? El enfoque central del libro es la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Ese es el enfoque, la reconstrucción, que ellos volvieran a fortificarse. Y era una labor, la verdad, bastante difícil, casi 100 años
desde que habían salido del exilio ellos. Y después viene, hace 8 días veíamos que Esdras intentó también reconstruir estos muros, pero hubo oposición. Y esa oposición consistió en nuevamente derribar lo que ellos medio habían hecho y aparte de eso, quemar lo que se había hecho, las piedras, estos muros. Y Esdras luego ¿a qué se dedica? No, él se dedica únicamente al templo. Para lo que estaba hecho él, pues él era sacerdote. Ahora viene Nehemías. Nehemías es un gobernante, es un político, no es sacerdote. Pero nosotros vamos a ver que Nehemías es un líder liderado por Dios. Es un seguidor seguido, un hombre con una clara visión de parte de Dios. Yo quisiera hacerles una pregunta. Acabo de terminar un libro acerca de liderazgo, muy bueno, bastante bueno, muy diciente. Y la pregunta es la siguiente: ¿ustedes qué creen? ¿Un líder nace o un líder se hace? Yo quiero que mediten en sus mentes, no se vayan a acelerar a contestar, no quiero que se vayan a sonrojar. Bueno, mi perspectiva es que el líder nace. El líder nace con ciertas particularidades, nace con ciertos dones que Dios dota a la persona de con estas características para ser líder o para liderar. A veces se cometen errores, no solamente en las iglesias, en las empresas, en el mundo secular, cuando queremos imponer un líder que no ha nacido para ser líder. Y se erra, y se cometen errores que cuestan caro. Ahora, el líder nace, pero el líder necesita ser amoldado por el Señor, necesita ser amoldado por la palabra de Dios para que pueda ser conducido de verdad como es. Aunque todo cristiano, toda persona nacida de nuevo, es un líder en cierta manera, no para colocar en cualquier lugar, pero por ejemplo, el padre de familia que nace de nuevo, él es líder de su hogar, ¿verdad? La madre de familia que ha nacido de nuevo es líder y los hijos son líderes. ¿Por qué? Mateo capítulo 28, ¿qué dice? Es un mandato que nos da, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Liderar para que podamos llevar la palabra a toda persona. Cierta manera de ser líder. Ahora, teniendo esto en mente, yo quisiera que viéramos quisiera que mostrarles a ustedes cómo se bosqueja el libro de Nehemías. Del capítulo 1 al capítulo 6 vemos la reconstrucción de los muros. Ustedes tienen unas hojitas. Yo quisiera que dejaran esas hojitas. Si quieren tomar apuntes, está bien. Estas hojitas tienen un propósito diferente y es que después de que termine la charla, termine la enseñanza en casa, puedan de pronto recrearla, puedan de pronto ver otras cosas que hay allí y que por cuestiones de tiempo no podemos dar desde acá, ¿verdad? Son 13 capítulos, es un libro que sirve para mostrar el liderazgo, no solamente de un hombre dentro de la iglesia, dentro de un padre de familia, dentro hasta un líder político, hasta dentro del colegio, de la universidad, en una empresa, en el barrio, en la familia. Hay muchos principios que pudiésemos sacar allí. Ahora vamos a enfocarnos en el principio para lo cual Dios lo colocó y es el liderazgo dentro de la iglesia. En el capítulo, decíamos que el capítulo 7 al 13 vamos a ver la restauración del pueblo de Jerusalén. Ahora en el capítulo 1 y 2 vemos que las cosas no andan bien. Recuerden, a Esdras le detuvieron la reconstrucción de las murallas, ¿sí? Hubo oposición. Nehemías pensaba que esas murallas se estaban reconstruyendo. Él sabía que Esdras había salido. Pero Nehemías tenía muy cercano a quien, al que mandaba en aquel imperio, ¿cierto? Al rey Artajerjes. Entonces, había como cierta comunicación. Él de pronto no preguntaba mucho porque no es esa relación que nosotros tenemos con un jefe o con un amigo. El rey era de bastante estima y respeto y no podíamos llegar de pronto a preguntar cualquier cosa. Pero Nehemías estaba confiado que quizás los muros se estaban reconstruyendo o habían sido reconstruidos. Cuando de repente
vienen noticias en los primeros versículos a Nehemías. ¿Y qué le dicen a él? No, los muros están por el piso, han sido quemados. La ciudad está indefensa, está despoblada. Es una ciudad que está prácticamente asolada. Y mire lo que dice el versículo 4, lo que dice Nehemías. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías podía sentir el dolor de su gente. ¿A cuánto nos pasa? Cuando vemos el mal en otras personas y sentimos, nos dolemos. Bueno, ciertamente como está de indolente el mundo, hay personas que les da lo mismo. Cuando escuchan de masacres, muertes, cuando escuchan, por ejemplo, el terremoto que acabó de ocurrir aquí en esta parte de Cundinamarca, aquí en Colombia, el domingo. Y normal, ya eso como que pasa igual y no hay como ese dolo en algunos. Yo sé que en la iglesia no pasa esto, nosotros nos dolemos y oramos por todas las tragedias que vemos. Ahora, decimos que Nehemías pudo sentir el dolor de su gente, así como Jesús sintió el dolor cuando llegó a Jerusalén. Ustedes recordarán en Lucas capítulo 19, versículo 41, dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró porque sabía lo que iba a pasar con Jerusalén, ¿verdad? Y es lo mismo que nosotros vemos en Nehemías. Un verdadero líder se duele de los demás, se coloca en el lugar de los otros. En nuestra familia nosotros nos colocamos en el lugar de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, ¿verdad? Aún de nuestros padres cuando estamos por fuera, cuando están pasando una situación difícil. Y más cuando vemos que la situación es tan difícil que pareciera imposible que pudiésemos ayudar. Entonces nosotros nos colocamos en el lugar de otros que sufren afrentas. Ahora, ¿qué hace Nehemías? Dice el versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él ora continuamente, pero ¿sabe una cosa? No se excluyen. Él dice que hemos cometido contra ti, todos nosotros, todos. Un buen líder no se excluye. Un buen líder sabe que también peca. Y como sabe que comete errores, es capaz de colocarse en el lugar del otro. Un buen líder no está juzgando y aplastando a las personas. No se está sacando en limpio, no está diciendo, pero ¿por qué haces eso? No, el líder ¿qué hace? El líder pues se duele y mira a ver qué puede hacer para poder restaurar, para poder levantar. El líder también reconoce su pecado. Pero en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 10, nosotros vemos que pasan 4 meses. Nehemías ora por la situación. Los muros están caídos, la ciudad está indefensa y dice que día y noche él está orando. Él no salió apenas se escucha la noticia, él no sale corriendo a decir, no, vamos a edificar esos muros. Yo me voy a rebelar contra el rey. No. Nehemías espera dirección de parte de Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ¿será que esto es lo que debo hacer? ¿Será que debo hacer aquello? A veces caemos apresuradamente en querer solucionar los problemas sin contar con el beneplácito de Dios que está escrito en su palabra. Cometemos errores y después muchos decimos, ay Dios mío, ¿pero por qué me pasa? Pero consultamos a Dios. No, a veces ni siquiera le tomamos en cuenta, le ignoramos y hacemos lo que nosotros pensamos y creemos que es lo que debemos hacer. Y por eso es que vamos a veces caída tras caída y no aprendemos. Mientras Nehemías realizaba sus deberes cotidianos, el rey notó que su siervo estaba triste. El rey le pregunta la causa de su melancolía. Nehemías temió contarle al rey, porque ¿qué pasaba? Era un delito estar triste cuando se encontraban en reunión con el rey. Eso era algo que le podía costar la vida a Nehemías. Ahora, Nehemías fue muy cuidadoso al responder. Pocos años antes, ese mismo rey, había suspendido la reconstrucción
de los muros porque le habían ido a llevar chismes que no eran ciertos, y con el beneplácito del rey es que detienen lo que Esdras estaba haciendo. Entonces Nehemías, sabiendo esto, pues es más cauteloso. Él no podía colocar en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque de él prácticamente dependía lo que se iba a hacer en Jerusalén. Es como nosotros los hombres, ¿verdad? Ahora salimos a la calle, vamos en el carro, se atraviesa alguien o alguien nos dice algo, vamos caminando y así nos insulten, nos digan lo que nos digan, nosotros preferimos colocar el orgullo de hombre a un lado, porque si de pronto nos hacen algo, pues nuestra familia va a quedar indefensa en casa, ¿verdad? Y aparte de esto, pues damos testimonio. No es más hombre el que se revela y el que contesta, es más bien más inteligente el hombre que sabe actuar, ¿verdad? Ahora, el copero estaba arriesgando su vida, pero su respuesta fue muy sabia y sin duda refleja el hecho de que había estado meditando por muchos meses en esa oportunidad en caso de que se presentara. Eso debemos hacer nosotros también, meditar en qué nos dice Dios que hagamos y estar preparados, estar preparados. En su contestación, Nehemías evitó mencionar el nombre de Jerusalén. ¿Por qué? Por lo que había pasado, ¿verdad? Tal vez para no tocar un nervio político muy sensible en el rey. Como resultado de esta conversación, el rey lo envió a Jerusalén como gobernador de Judá, ¿verdad? Nehemías le habla y le dice qué lo aquejaba. El rey comprendió. Yo creo que el rey había tomado, le había tomado cierto cariño a Nehemías. Era su amigo, como su consejero, era la persona con la que prácticamente más estaba compartiendo allí en palacio, y el rey dice, bueno, pues, ¿en qué te puedo ayudar? Así hacemos nosotros con nuestros hermanos, ¿verdad? Vemos a alguien en aflicción y decimos, bueno, ¿en qué podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para que puedas estar bien? Es lo más correcto que debe hacer un hijo de Dios. Es lo más correcto que debe hacer una persona que ahora tiene el amor de Dios, según dice el libro de la primera carta del apóstol Juan. Ahora, el rey lo envía a Jerusalén con amplios poderes para construir los muros. Así se creó la provincia de Judá, separando su territorio de la provincia de Samaria. En contraste con Esdras, ustedes recordarán en Esdras capítulo 8, ¿verdad? Que Esdras no aceptó llevar absolutamente nada de allí. Ahora, ¿Nehemías desconfiaba de Dios? No. Él no desconfiaba de Dios, al contrario, él analizó la situación que había pasado con Esdras. ¿Y qué dice él? Bueno, pues, si me van a hacer afrenta, oposición, y el rey me está mandando guardia para que vaya, pues, esto es ayuda de Dios. Nehemías sabía que la mano de Dios estaba interviniendo y él aceptó toda la ayuda. A veces nosotros tampoco aceptamos ayuda, ¿cierto? A veces somos orgullosos y decimos, no, yo no necesito, yo puedo solo. Pero ¿eso qué es? Orgullo. Nosotros debemos aceptar que Dios a veces interviene en diferentes situaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para ayudarnos, para que veamos que no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de Él. Y Él puede utilizar personas para poder ayudarnos a nosotros a salir de diferentes situaciones. Aparte de eso, Nehemías pidió cartas para los gobernadores por donde iba a pasar. El decreto de Artajerjes para reconstruir la ciudad de Jerusalén, en el que Daniel profetizó 95 años antes, en el 539 antes de Cristo, esa orden fue emitida en marzo 5 del año 444 antes de Cristo. Esto ya estaba profetizado. Miremos lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Era una profecía que estaba dada. El muro iba a ser reconstruido. Ahora, en el capítulo 2 al capítulo 3, más o menos hasta el versículo 32, nosotros vemos la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Ahora, no iba a ser una tarea fácil, con lo que ya los antecedentes que habían, las naciones vecinas. Esto no es de ahora, esto es de antes. Ustedes saben cómo está Israel, ¿verdad? Sufre afrenta por todos los flancos, o sea, por todas sus, ¿cómo se llama el perímetro de un país ahora?
por todas sus fronteras. Es para saber si están despiertos y prestando atención. Yo sabía que era frontera, no, se me había ido. Ahora, no iba a ser fácil. Nehemías llega, ¿y qué llega? Y lo primero que hace Nehemías, con la desconfianza que él tenía, lo que él había planificado, 3 días, y salía de noche a inspeccionar. Empezó a inspeccionar todo lo que delimitaban los muros, para saber cómo colocarse o qué pasos iba a tomar para reconstruir esa muralla. Y no era nada fácil. Cuenta, ustedes podrán leer en el libro, él sale a caballo, empieza a mirar. En unas partes le tocaba bajar el caballo porque las ruinas de las rocas no le dejaban, le tocaba subirse, seguir caminando, luego devolverse. Fue una tarea ardua. Él desde que llegó, desde que salió de palacio, no dejó de trabajar. Ahora, ¿a cuánto se encontraba Palacio? Más o menos, dicen los estudiosos, según las rutas que él escogió, demoró 2 meses para llegar hasta Jerusalén. O sea, era un viaje largo, no era una tarea fácil lo que él estaba haciendo. O sea, que él sí tenía una convicción y estaba motivado por algo que él quería, algo que amaba. En Nehemías dice capítulo 2 del 16 al 18, vea, después de él inspeccionar los muros, después de él inspeccionar el problema y lo que tenía que hacer, mire lo que les dice. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Nehemías no se está quejando, dice, bueno, pues hagámosle a ver si de pronto nos dejan, porque a Esdras no lo dejaron. No, Nehemías dice, Dios nos está ayudando, mire lo que Dios hizo conmigo, y él les relata la historia. Eso es lo que nos dejan ver estos versículos, de lo que Dios, cómo Dios había tocado al rey, cómo Dios había dotado a Nehemías con diferentes, o con todo lo que necesitaba, hasta con guardia, para cuando sus opositores, que él sabía que iban a venir, ellos no se iban a quedar quietos, llegasen, y entonces anima al pueblo, no se desalienta. No demorarán en salir las personas que desalientan, siempre las hay. Yo se los digo porque a lo largo de mi vida, en el colegio, siendo personero, líder, en la universidad, una vez estuve en política, y por más de que tú les lleves a las personas las cosas, como dicen, así en una bandeja, siempre va a haber alguien que se va a levantar con un problema. Para cada solución tienen un problema, pero no podemos desanimarnos. No podemos desanimarnos. Pero las cosas no iban a ser tan fáciles como estábamos hablando. Había oposición. Los enemigos se enteraron de los planes de Nehemías. Y mira, dice el versículo 19 y 20. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías no se detiene. Y eso debemos hacer. Cuando intenten detenernos porque estamos predicando la palabra, cuando intenten detenernos porque de pronto vienen situaciones difíciles por querer ser fieles a Dios, no importa, no nos desalentemos. Nuestra vida tiene esperanza. La vida del mundo no tiene esperanza. Y quizás personas que intentan desalentarnos cuando aún son cristianos, quizás un poco inmaduros, ellos necesitan ese ánimo también. Esa es una manera de escudo que coloca la persona que quiere como que no hagamos nada, pero porque tiene miedo. No es valentía, es miedo. No es sabiduría del mundo, es miedo. Ahora, ¿qué hace Nehemías? ¿Qué es lo que hace un buen líder? Delega. ¿Qué es lo que hace un mal líder? Quiere hacerlo todo, quiere figurar él.
quiere exaltarse él. Un buen líder sabe delegar. Un buen líder sabe que un día no puede estar, pero ahí hay reemplazo. Aquí en la iglesia nada se puede detener si alguien se enferma. Nada. Él debe tener personas capacitadas. Si es líder, debe tener personas que le siguen. Y si es líder, él está capacitando y haciendo que las personas que está liderando vayan más arriba que él. Pero nada puede detener lo que no es de nosotros. Y esto es del Señor y para el Señor. Somos siervos y debemos hacer un buen trabajo. En el versículo 1 del capítulo 3 dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib. Grábense ese nombre, Eliasib. No para que coloquen a un hijo, no. Porque al final vamos a mirar qué pasa con Eliasib. Y esto es un círculo, y lo vamos a ver en el capítulo 3. El sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Bueno, también para despertarlos. Lo ensayé varias veces y no salió. Bueno, él delega. ¿Y qué responsabilidad de las puertas? Ya vamos a mirar qué significaba esta puerta de las ovejas. Ahora, esta puerta tenía un interés para ellos porque los animales eran traídos al templo para ser sacrificados a través de ella. Esta puerta, viendo un mapa, la puerta de las ovejas apuntaba a Belén. Y en Belén eran donde se criaban los corderos que entraban a Jerusalén para llevarlos al templo para ser sacrificados. ¿Y quién nació en Belén? Jesús. Cómo todo va apuntando, ¿verdad? O sea, todo esto es una sola historia que apunta únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Luego traigo el dato de por cuál puerta entró el Señor Jesús. Estuve indagando, investigando, estudiando, hasta pregunté a uno de mis consejeros o maestros y me dijo, no sé. Pero bueno, yo no tuve el tiempo para investigar, pero esto me maravilla lo de la puerta de las ovejas, hacia dónde apuntaba y dónde nació nuestro Señor Jesucristo. O sea, cómo todo se planifica, ¿no? Porque desde antes de que Él viniera, ya desde allí nacían los corderos que iban a ser sacrificados y el cordero, o el cordero real, nació allí también en Belén. Resumen, el liderazgo de Nehemías, él involucra a todos en la tarea, a todos. Un buen líder no deja a nadie por fuera. Tiene pasión y motivación, bastante pasión para viajar desde tan lejos, dejar esa comodidad de estar allá con el rey, de estar comiendo los mejores platos, de estar bien servido, para venir a enfrentar lo que se le venía. Sabe distribuir las tareas, sabe dónde comenzar. Él comenzó por la puerta de las ovejas. Es importante, primero, ¿quién? Dios. Lo primero que nosotros debemos restaurar siempre es nuestra relación con Dios, el canal de comunicación con Dios es lo primero. Pues, espérame, voy a ser profesional, voy a hacer dinero, cuando ya tenga tantos años, entonces vengo y sirvo. No, hermanos, eso es comenzar por el final. Y casi siempre las personas que empiezan por allí terminan mal, porque casi nunca van a ingresar. Le tocó enfrentar conflictos, nos dice el capítulo 4, y vamos a mirar del versículo 1 al 6. Dice así, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, o sea, un animal, lo derribará. Tremendo, ¿no? Cómo se expresan, cómo hablan. Eran unos acérrimos opositores para que Jerusalén no fuese fortificada de nuevo. Hay personas, vuelvo y repito, que están en una zona de confort y no quieren que se haga nada. Hay personas que
Están ahí sentadas. Y vuelvo y repito, yo creo que son personas, discúlpenme la palabra, cobardes. Tienen miedo. No quieren hacer nada por la obra de Dios. Es más, en sus casas se levantan primero sus esposas y hay hombres que se quedan quietos. ¿Por qué? Yo debo ser proveedor, sí, pero puedo hacer ambas cosas. ¿Que Dios se le escapó algo? No, a Dios no se le escapa nada. Pero así también vemos en la iglesia personas. No quiero ofender, pero si ofendo es la palabra la que les ofende, ¿ok? Pero hay personas que solo calientan sillas. No estoy hablando de nuevos, personas nuevas que llegan a la iglesia. Hay personas que llevan en iglesias 4, 5, 10, 15 años y ya hasta tienen la silla marcada y tienen hasta el molde de donde se sientan. Ya se acomodan y quedan ahí como que ni para un lado ni para el otro. Nosotros, todos, como dije en el principio, cuando creímos nos volvimos en cierta manera líderes. Quizás no para liderar un ministerio o algunas otras cosas, pero somos líderes porque Dios nos ha dado autoridad para llevar su palabra. Amén. A los vecinos de Judá les convenía que Jerusalén continuara en ruinas. Ellos no querían ver que Jerusalén se levantara de nuevo. Sanbalat, gobernador de Samaria, ustedes recordarán Jesús a quien le predica o cuando hace su viaje o su desplazamiento, llega y se encuentra con esta mujer samaritana, ¿verdad? Y quisiera que leyéramos el versículo 19 y 20 para que ustedes viesen un poco el contexto de por qué de pronto Sanbalat no quería que se reconstruyera esta ciudad. Ojalá y el templo fuese nuevamente derribado. Y dice Juan 4, el 19 al 20, le dijo la mujer, esta mujer samaritana, a Jesús: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ellos querían adorar ¿dónde? Allá en Samaria. Ellos no querían que fuese reconstruido las murallas, tampoco querían que el templo estuviese allí, y esa guerra todavía viene hasta hoy. Viene una agresión verbal, hay burlas y desprecio, dice el versículo 19, pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Es difícil cuando nos desprecian, ¿verdad? Cuando somos cristianos y no nos toman en cuenta en el mundo secular, en la empresa, donde los amigos, donde la familia, y nos miran como menos. ¿Cómo debemos reaccionar? Bueno, vamos a mirar cuál fue la reacción de Nehemías. Nehemías se enfureció, pero no descargó su furia en presencia de los suyos. Hermanos, no es pecado que nos disgustemos, no es pecado que nos enfurezcamos. Pecado es qué hacemos con esa furia. Pecado es qué hacemos con ese enojo. Eso es pecado, pero nosotros nos vamos a enojar en ocasiones. Ahora, un buen líder no se enfurece de pronto con algo y empieza delante de todos a decir o a descargarse sobre ese enojo. ¿Por qué? Porque eso va a desanimar y va a causar en las personas algo que no está bien, porque también pueden desatar una furia a causa de que están hiriendo a su líder. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Él va a Dios y se descarga con él. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo del 4 al 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón, o sea, la burla de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Dios conoce nuestra humanidad y está listo a recibir nuestro dolor. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que hace Nehemías. Cuando alguien nos haga enojar, vayamos a Dios. Callemos, bajemos la cabeza y oremos al Señor para que el Señor haga. Él escucha todos nuestros descargos. Dice Jesús que venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo los haré descansar.
está listo el Señor para escucharnos. Y si quiere, cada vez que se carguen, lean el Salmo 62, anótenlo. Es un buen salmo. Miren el contexto de David allí. Es un salmo que nos ayuda a nosotros a descansar y a ver que hay otros que sufren más que nosotros y saben cómo reaccionar. Ahora, ¿qué respuesta da Nehemías? En el capítulo 6, del versículo 8 al 9 dice: entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Sabe responder hasta con diplomacia, ¿verdad? Responde con insultos, no se va al mismo nivel, sino que tiene en cuenta a Dios y le nombra hasta en sus respuestas. Ahora, ¿qué hacen ellos al ver que Nehemías y el pueblo no se detienen? Empiezan a amenazar para provocar miedo. Pues acá en Colombia a nadie persiguen. ¿A qué cristianos persiguen por predicar el evangelio? A mí lo más que me han hecho es que me han sacado de un centro comercial. Pero eso no es persecución. Persecución es que de pronto atenten contra mi vida, que me digan, le vamos a matar si sigues predicando, si sigues repartiendo tratados. Quizás eso, si es algo más fuerte. Pero acá pues no sufrimos eso. Entonces de pronto es la batalla contra el que dirán, ¿verdad? Amenazas para provocar miedo, dice el versículo 7 y 8, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Bueno, ahora esto había pasado a un nivel más alto. Era algo como para temer en cierta manera, ¿verdad? Porque iban a venir a detener con fuerza en mano. En el versículo 9 está la primera medida de Nehemías. ¿El qué hace? Ora primero y coloca guardias. ¿Sabe qué me coloca a pensar? Hay personas que dicen, bueno, yo sé que esa situación se va a revertir y ora. Pero ¿sabes una cosa? Cuando nosotros oramos pidiendo algo, lo primero que Dios está esperando es que tomemos el asadón. ¿Qué debo hacer yo? Yo no puedo sentarme y esperar y decir, bueno, pues esperar a ver si necesito un empleo, es un ejemplo que voy a colocar. Estoy súper preparado con todas las especializaciones o quizás un trabajo no profesional, tengo toda la experiencia. Me siento y oro y sigo orando y orando, pero ni siquiera una hoja de vida pasa. Difícil, ¿no? Tengo una deuda y estoy esperando que pase un avión de valores y le caiga un bulto de billete. Uy, gracias. No. Debemos colocar manos a la obra. Oramos, pero también actuamos. Nehemías les dice en el versículo 14 de ese capítulo 4, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué dice Nehemías? No debemos temer, debemos prepararnos para la defensa. Nosotros tampoco debemos temer. Ustedes recordarán cuando el Señor Jesucristo es llevado al desierto. ¿Él cómo se defiende? ¿Con qué se defiende? Con la palabra. Nosotros debemos estar bien preparados, leyendo, estudiando la palabra para poder hacer defensa cuando la ocasión lo amerite. No es con nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría siempre erra. Es con la palabra. Y vamos a ver que Nehemías estaba bien preparado con la palabra, conocía la palabra, conocía a Dios. Era difícil que lo engañaran. Y dice Nehemías que debemos confiar en Dios sabiendo quién es Dios. Dios da promesas, hermanos. Cuando estén por situaciones difíciles, recuerden las promesas de Dios. Él no incumple y Él lo que promete, lo cumple. Ahora, dice Nehemías, ¿por quién luchamos? Por la familia,
por el pueblo. ¿Y nosotros por quién estamos luchando? ¿Qué motivación hay que nos lleva a permanecer en esta carrera ardua y difícil para no desanimarnos, aunque hay en ocasiones que como que tendemos a desmayar, y para eso hay solución también, porque también lo dice la palabra? En Nehemías 4, del 15 al 20, ellos trabajan con una mano y con la otra están con una espada. No era fácil, era difícil estar trabajando y alertas. A nosotros nos pasa igual acá, ¿verdad? Estamos trabajando en este mundo, pero con la otra mano también estamos nosotros nutriéndonos de la palabra. Nosotros no debemos bajar la guardia. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Nunca debemos bajar la guardia. Quien se crea firme, dice la palabra de Dios, mire que no caiga. No nos creamos que estamos firmes. Podemos caer. Debemos sentir en cierta manera temor por los pecados que cometen otras personas, porque nosotros no estamos exentos de cometer esos pecados. Necesitamos permanecer firmes en el Señor. Ahora vienen maquinaciones, acechanzas. Busquemos apoyo. Busquemos apoyo. Nosotros no estamos solos. Si usted ve que está cayendo, ¿para qué tiene la iglesia? Si usted ve que está en peligro y de pronto siente vergüenza contar a alguien de la familia que de pronto también es hermano en Cristo y piensa que eso es algo un poco más privado, busque a alguien en la iglesia. Pida ayuda. Todos tenemos debilidades y todos tenemos experiencia en el Señor de cómo Dios nos ha ayudado a salir de ciertas situaciones o de ciertos vicios, y hay que acudir a la iglesia. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Efesios 2:19 al 21 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Para eso nos congregamos, para ayudarnos unos a otros, para edificarnos, también para exhortarnos. Pero es importante, hermanos, que no dejemos de asistir a la iglesia. Solos no podemos. Cada uno de nosotros somos un bloque de la iglesia. No importa dónde Dios te ha colocado. No importa qué talentos y dones tienes. Todos valemos igual delante de Dios. Todos. Dice del versículo 21 al 23, nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Tremendo, ¿no? Fue difícil reconstruir estos muros. Todo lo que costó mucho, muchísimo. ¿Y por qué digo que costó bastante y recalco? Por lo que va a pasar en el capítulo 13. Es que a veces nosotros como seres humanos pareciera que no aprendiéramos. Pareciera que fuésemos un poco testarudos. Pareciera que cuando llegamos a la cima como que ya, listo, ya no hay nada más que hacer. Pero por el contrario, ese el sostenimiento del que cuesta. ¿Y a quién le cuesta? Al Señor. Sino confiar, descargarnos en Él y Él nos sostiene. Ahora aparecen los conflictos internos. Dentro de la iglesia, hermanos, hay conflictos internos. Aparecen grietas, nos lastimamos unos con otros. La suma de conflictos internos no resueltos son la principal causa de la angustia y de la depresión.
nosotros debemos resolver los conflictos. Si hay conflictos dentro de la congregación, deben ser resueltos, no deben pasarse por encima. Ustedes saben que cuando se guarda algo que no nos gusta y luego se guarda ese otro algo, llega un punto donde nosotros explotamos y muchas veces reaccionamos de una forma que a veces ocasionamos daños que marcan mucho a la persona, marcan una relación y pareciera imposible que se volviese a restaurar esta relación. Entonces, hermanos, nosotros, así como Nehemías lo va a explicar acá, debemos resolver cada asunto, por pequeño que sea, es mejor resolverlo. Por bobada que nos parezca, resolvamos y estemos siempre a cuentas los unos con los otros. Ahora, siempre y cuando dependa de cada uno de nosotros. A veces la otra parte no ayuda, pero siempre y cuando dependa, debemos hacerlo. El conflicto externo se siente como un desafío, pero el conflicto interno se siente como una traición. Dice el versículo del 1 al 4, entonces hubo gran clamor del pueblo, y voy a resumir por cuestiones de tiempo. Resulta que las personas en el pueblo estaban edificando el muro y habían dejado de laborar, de trabajar para recibir estos dividendos. Entonces a ellos les tocó endeudarse con los nobles, las personas que tenían dinero dentro del pueblo, para poder seguir pagando el impuesto al rey y para ellos poder tener de dónde comprar el sustento para sus familias. Entonces, claro, estas personas abandonan sus trabajos, digamos los seculares, para ir a ayudar en la obra de la reconstrucción de los muros y empiezan y salen los nobles. Claro, yo le presto al 10, al 20, al 30%, muestra a ver, le empeño acá la tierrita, si quieren mándeme a sus hijos para que me sirvan como criados. Y empiezan a sacar ventaja. ¿Sabe que ahorita cuando pasó el COVID, muchas personas hicieron negocio de COVID? No estoy hablando de la farmacéutica ni nada de eso, estoy hablando dentro de la misma ciudad, dentro de la misma familia. Surgieron nuevos negocios. No había compasión por la persona necesitada. Y aquí parece que se está viendo lo mismo. Nehemías, ¿qué hace? Nehemías escucha, medita y actúa con lo que está pasando y les llama la atención y les dice, no es justo que hagan esto. Ellos están sacrificando lo poco que tienen para poder ayudar a reconstruir las murallas y no es justo que ustedes hagan esto. Al final, en conclusión, ¿sabe qué hacen los nobles? Ellos atienden el llamado de Nehemías y dicen, no vamos a cobrar nada, ni intereses, no vamos a cobrar ni siquiera el dinero. Se resuelve la situación. Se resolvió, por lo menos momentáneamente, este déficit que ellos tenían y ahora pues con más ánimo continúan en el trabajo de poder terminar la reconstrucción del muro. El chisme, hermanos, el chisme es destructivo y no debemos permitirlo dentro de la iglesia, no debes permitirlo dentro de tu familia, no debes permitirlo en ningún ámbito, en ninguno. El chisme destruye. De esto nos habla el capítulo 6. Sanbalat, Tobías y Gesem mandan a llamar a Nehemías 4 veces, pero él no va. Él sabe que algo están planeando para detener la obra, para atentar contra su vida. Y mire lo que pasa, la 5ª vez que mandan a llamar a Nehemías. En el capítulo 6, versículo del 5 al 9 dice, entonces Sanbalat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gasmú de Gesem lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis tú el muro, con la mira según estas palabras de ser tú su rey y que has puesto profetas, o sea, personas a decir mentiras, y de eso sí encontramos hoy muchos profetas, que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos, le dicen ellos, tendiéndole una trampa. Pero ¿saben una cosa? Aquí es donde aplica el cómo debemos nosotros conocer la palabra de Dios para que nadie nos está engañando diciendo, venga que Dios me dijo. No, ven, tengo una profecía para ti. No, ven y declaremos y decretemos y conozcamos la palabra, hermanos. Mira lo que responde Nehemías. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas.
porque todos ellos nos amedrantaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Los chismes son chismes. Ahora, si lo que están diciendo es cierto, bueno, ahí sí nos dejan como desarmados, ¿verdad? Pero cuando hablen un chisme, no tenemos por qué sentirnos mal. Es un chisme, es una mentira, no la pueden comprobar, ¿cierto? Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si hacemos las cosas bien, vamos a dormir tranquilos. Cuando reposemos nuestra cabeza en la almohada, no hay nada que nos atormente. Nehemías, ante esta situación, no se deja controlar por el enojo. El enojo, hermanos, sí, es una realidad. Dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Efesios 4:26-27 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Él rechaza la acusación respaldado por su reputación, dice Primera de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Él se mantiene firme y enfocado en su objetivo. Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Nehemías conocía quién era Dios. Nehemías sabía que el rey le conocía a él. Habían pasado años, es más, es probable que Nehemías haya nacido allá en Persia. Y él sabía lo que estaba diciendo. Y claro, cuando empiezan a venir a decir algo, a veces hay personas que empiezan a tergiversar las palabras. No, es que mire lo que dice acá, y uno dice, pero espera, ahí no dice eso. Ahí no dice eso. Entonces después vienen a la profecía, no, Dios me lo reveló. Bueno, pero es que acaso la Biblia no dice que ya todo lo que Dios quería revelar está revelado en su palabra. Entonces, ¿de dónde? Pero la palabra sí dice que si aún un ángel del cielo viniere con un evangelio diferente, anatema, ¿verdad? Maldito. Nehemías sabía y conocía la palabra. Por eso digo, es importante que conozcamos la palabra, que conozcamos la Biblia, para que no vengan cualquiera con cualquier, dice la palabra, con cualquier viento de doctrina de error y empiece a llevarlos de un lado para otro y de otro lado para el otro. Es importante conocer la palabra de Dios y no dejarnos mover de las emociones, porque el mismo Nehemías les dice, es su corazón el que ha inventado esto. Hay personas que imaginan cosas y sus emociones los llevan a hacer y a decir cosas que Dios no ha contemplado en su palabra ni que Dios les ha comunicado a ellos. Viene una agresión religiosa. Nehemías 6:10 dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. Palabras proféticas, ¿no? Estaba hablando palabras proféticas a un hombre que era gobernador, pero que conocía la palabra. Una cosa, hermanos, no es necesario ser predicador o pastor para conocer la palabra. Todos tenemos la obligación de conocer la palabra. Al menos, si ustedes quieren una motivación, al menos para mirar en qué se equivoca el predicador y no les está engañando. Aunque el propósito principal de yo leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, cuando hablo de nosotros, es conocer más a Dios. Ese es el objetivo principal. Palabras proféticas falsas. Dice 2 de Timoteo 3:14-17, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La respuesta que da Nehemías del versículo al 11 al 13, mire lo que dice. Entonces dije,
Un hombre como yo, ¿qué le habían dicho? Vamos y encerrémonos en el templo. ¿Saben una cosa? Él no era sacerdote para entrar en el templo. Él no lo podía hacer. Él sabía que eso no lo podía hacer. Él era un político. Quien se podía encerrar en el templo eran los sacerdotes, no él. Él de una vez dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Un hombre como yo ha de huir, sabiendo Nehemías que Dios le había mandado a hacer eso, entonces va a abandonar y va a salir corriendo. No él sabía quién lo estaba dirigiendo. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre como que fuera yo infamado. Estaban buscando su desprestigio, ¿verdad? Pero en el versículo 14, Nehemías vuelve y ora y dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Wow, es que era atacado por todos los flancos. A la cabeza había que atacar. Cuando te sientas atacado, siéntete con privilegio. Es porque estás haciendo bien las cosas, eres de influencia. No atacan a cualquiera, ¿verdad? El enemigo es inteligente y sabe dónde tiene que colocar la mira para poder apuntar y disparar. El muro es terminado, hermanos, en el capítulo 6, versículo 15, mira. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Bueno, para resumir, el 2 de octubre del año 445 a.C. 52 días nomás. Y es terminado el muro. Un muro que tiene un diámetro de aproximadamente 4.000 metros, 4 kilómetros, por 12 metros de alto, con un grosor de 2,50, 2,75 aproximadamente, según las ruinas arqueológicas encontradas. Sin maquinaria pesada, a mano de obra, tremendo, ¿no? Nehemías 7, en Nehemías 7 comienza una nueva etapa para los que regresaron a Jerusalén. Viene la reconstrucción de las casas, ahora ya están fortificados, ya están los muros terminados, el templo también. Y Nehemías no para, él continúa y dice, bueno, ahora van las casas. Se coloca todo en orden para que pueda funcionar de nuevo como una ciudad. Y hay un censo. En Nehemías 8, el 8 de octubre del 445 a.C., el sacerdote Esdras leyó el libro de la ley a todos los que podían entender, desde temprano en la mañana hasta el mediodía. ¿Saben algo tan bonito que ocurría allí? Allí se leía. Bueno, ellos no leían como nosotros a veces. Predicamos 1 hora, 1:20 y la gente se quiere ir, ¿no? Bueno, allá eran 4, 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas y después se quedaban para decir, bueno, yo no entendí esto y los líderes explicaban lo que no entendían. La idea era que todos comprendieran lo que se había leído. Un día entero allí. Sabían qué era lo que estaban escuchando y la importancia de la palabra de Dios. Volvieron a celebrar la fiesta de las enramadas, las habían olvidado. ¿Sabe la importancia que nosotros transmitamos la palabra de Dios a nuestros hijos? Para que no se olvide. ¿Sabe lo importante que es que nosotros nos recordemos el Evangelio todos los días? La importancia de que nosotros leamos y estudiemos, meditemos y oremos en la palabra de Dios todos los días. Porque un día que no lo hagamos, es un día que el enemigo está ganando en influencia con este mundo, publicidad, medios, cosas que vemos en la calle, influencias de otros. En el capítulo 9, los israelitas confiesan su pecado. En el capítulo 10, juraron que iban a andar en la ley de Dios. En el capítulo 11 y 12, hay una lista de residentes judíos y quiénes iban a vivir allí, quiénes no iban a vivir allí. En el capítulo 13 hay reformas de Nehemías
Durante 12 años Nehemías fungió como gobernador de Judá. Cuando terminaron los 12 años, Nehemías regresó a Persia. Voy a hacer un breve resumen. Quizá a la ciudad de Susa o a la capital de Persépolis, evidentemente para volver a servir al rey como copero. Y se continuaba el mismo rey Artajerjes. No se sabe cuánto tiempo permaneció en ese puesto, quizá fueron unos 2 años. Mientras que estuvo ausente en Judá, se efectuaron algunos cambios asombrosos. Entre ellos, hubo serias violaciones a la ley mosaica. Cuando de nuevo regresó a Judá Nehemías, quizá en el año 430 o poco después, Nehemías enfrentó una tarea aún más difícil que la de reconstruir los muros. Por eso yo digo, cuando hablábamos en los capítulos iniciales, ¿qué va a pasar en el capítulo 13? Tremendo. Vuelven otra vez ellos a empezar a separarse de Dios, a empezar a hacer lo que a ellos les parecía que estaba bien. Es como si no aprendiéramos. Y digo no aprendiéramos es porque a mí me pasa a veces. A veces conociendo la palabra, en ocasiones uno como que quiere a darle una ayudita a Dios y coger un atajo. Cuando regresó a Jerusalén se quedó impactado al encontrar que el sumo sacerdote, ¿recuerdan que les dije que se grabaran el nombre de Eliasib? Él se queda impactado porque Eliasib había emparentado con Tobías. Tobías, imagínense, aquellos que conspiraron para que no se reconstruyeran los muros, aquellos que hicieron afrenta, aquellos que le hicieron la guerra, aquellos que infundieron miedo, que dijeron mentiras. Y Eliasib, el sumo sacerdote que estuvo con él, porque ahí se nombra él también cuando se reconstruye la primer puerta, la puerta de las ovejas. O sea que no podemos decir que él no se había enterado. Dice Nehemías 13, versículo 4 al 5. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano, el vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda a los sacerdotes. O sea, como quien dice, esto no es para esto, venga y utilízalo usted, úselo usted. Metiendo el enemigo dentro de la casa. ¿Cuántas veces nosotros también llevamos el enemigo a nuestra casa, a nuestro hogar? ¿Cuántas veces? Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de cosas que cada uno de ustedes sabe. Que son cosas que pueden desembocar en tragedias, que pueden desembocar en vicios, en cautivarnos. No abramos puertas al enemigo, hermanos. Seamos fieles a Dios. Seamos reverentes a Dios. No juguemos con el mal, porque el mal termina ganando. Una cerveza, ¿hasta dónde es pecado, hermanos? ¿Para qué jugar con eso? Una mirada, ¿para qué jugar con eso? Una ojeada, no, hermanos. No es legalismo, es determinación, es decisión. Ahora, él actúa enérgicamente realizando las siguientes reformas. Miremos lo que hace Nehemías. Arrojó del templo a Tobías el amonita, el antiguo enemigo de Israel. Restableció la recolección de los diezmos para sostener a los levitas. Restauró el sábado como día de descanso. Hizo correr, paréntesis, no había venido el Señor Jesucristo. Él es nuestro descanso. Hizo correr las puertas de Jerusalén durante el día de descanso a fin de que los vendedores no pudieran entrar a vender su mercadería. Hizo que los que habían emparentado con paganas repudiaran a sus mujeres. Es probable que aquella gente hubiera sido llevada a los extremos de la provincia de Judá a vivir. Nehemías actuó con violencia, atacando a los infractores, dándoles golpes y arrancándoles los cabellos. ¿Sabe que ustedes recordarán al hijo de David, Salomón, no Rondón, Salomón? Ustedes recordarán
¿cómo cae Salomón? O sea, ¿cuál fue su talón de Aquiles? Emparentar con mujeres extranjeras, ¿verdad? Nehemías sabe que esto no se debe dar. ¿Saben una cosa, hermanos? En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 dice el Señor, ahora es otro el contexto, pero hay un consejo bueno y una aplicación para sacar para nuestras vidas. Y Él dice, no os unáis en yugo desigual. El contexto, bueno, sabemos que estamos hablando de la purificación, están viniendo falsas personas enseñando otro evangelio diferente y Él quiere que no se vayan a corromper ellos de pronto para salir haciendo oposición al Señor. ¿Cuántas personas hoy viven, entre comillas, infiernos con su pareja porque no escucharon que no debieron juntarse con personas que no eran crédulas, que no habían creído, ¿verdad? ¿A cuántas personas le dicen, hombre, ¿por qué vas a hacer sociedad con un incrédulo? Tú quieres pagar los impuestos, el incrédulo no quiere pagar impuestos. Tú quieres ser honesto con tus empleados, el incrédulo quiere mirar cómo hace para disfrazar las nóminas para pagar menos prestaciones. Tú quieres tener un ambiente chévere para predicar la palabra y el incrédulo quiere colocar cualquier cosa de música para que no parezca esto como cristianismo. Y en los diferentes ámbitos, hermanos, ¿qué comunión, tiene Belial con nuestro Señor? O sea, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Ninguna. También el reformador expulsó de la comunidad judía a uno de los nietos del sumo sacerdote, porque se había casado con una hija de Sanbalat. Es que no aprenden. No, y nosotros tampoco, ¿verdad? Señaló que al casarse con mujeres extranjeras había sido el error del que acabamos de nombrar, de Salomón. Ellas fueron quienes desviaron el corazón del gran monarca. Ahora, otra reforma organizó los trabajos del templo, repartiéndolos según los grupos de sacerdotes y levitas. Malaquías profetizó durante la última parte de la vida de Nehemías. Algunos de sus temas armonizan bien con las reformas que hizo Nehemías. Los grandes profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, la comunidad hebrea les debe profunda gratitud por sus sabias y alentadoras palabras. Pasarían 400 años antes de que se cumpliesen las profecías mesiánicas. ¿Saben dónde encontramos el libro de Nehemías después de Esdras? Creo que después sigue el libro de Ruth, después Job. Esther, sí. Otra vez a ver si están despiertos, pero les veo bien despiertos. Bueno, hermanos. Cronológicamente, Nehemías es el último libro de la Biblia, cronológicamente. De ahí hasta el profeta, ¿cómo se llama? A ver si están despiertos. El que comía langostas. Ya. De ahí hasta Juan el Bautista, 400 años de silencio del Señor. Es lo último que Dios transmite. Este libro. Como conclusión, somos un cuerpo, todos somos importantes, la obra es muy extensa y nos encontramos en ocasiones muy separados unos de otros. Tenemos que estar más unidos. No nos desanimemos. Oremos los unos por los otros. Cuidemos a nuestros hermanos. Caminemos en humildad. Achiquemos los espacios, hermanos. Juntémonos más. La obra es extensa. ¿Es fácil? No, no es fácil. Es muy difícil. Nosotros podemos ver la providencia del Evangelio en este libro, la caída de ellos, el exilio, pero Dios dando una oportunidad nuevamente, enviando a Nehemías para volver a cuidar de ellos, la caída de Adán, el pecado, Dios enviando a Jesucristo por redención a nosotros, y al final poder terminar con Él para la eternidad. Vemos el Evangelio, vemos la mano poderosa de Dios aquí en esta obra tan grande que parecía imposible. Casi 100 años después se reconstruyen los muros. Ahora, otra enseñanza que yo veo es, no importa cómo está caída tu vida,
No sé cómo estará caída tu relación, no sé cómo estará caída tu comunión con Dios o una relación con un familiar. En Dios todo se puede reconstruir, por más difícil que parezca para Dios, no hay imposible. Para Él todo es posible, pero algo que nos deja este libro es que Nehemías, antes de hacer algo, oraba al Señor, conocía al Señor y sabía cómo hablarle al Señor y esperaba en el Señor. El Señor, hermanos, siempre responde. Siempre va a responder. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad maravillosa que nos diste de poder contemplar este libro en este panorama. Ayúdanos, Señor, a poder ser como Nehemías, un hombre de oración, un hombre de comunión contigo, un hombre que realmente te conocía, un hombre que no quería hacer las cosas según su sabiduría, sino que siempre acudía a ti. Un hombre que, a pesar de que le atacaron de diferentes formas, permaneció firme porque él sabía quién eras tú. Oh Señor, yo te pido que nos recuerdes a nosotros, a cada uno de nuestros corazones, a nuestras mentes, quién eres tú, lo poderoso que tú eres. Eres más grande que cualquier situación de necesidad que nosotros tengamos. Señor, ayúdanos a leer tu palabra para que en momentos difíciles podamos recordar tus promesas y lo que tú has hecho en esta historia, en este libro tan maravilloso, Dios, para que nosotros podamos tener esperanza, Señor, en ti, Dios. Ayúdanos a no ser tan impulsivos de querer hacer las cosas a nuestra manera. Ayúdanos a que podamos nosotros tener paciencia, Dios, para poder esperar respuesta en ti, Dios. Ayúdanos a que no nos desanimemos, pero sobre todo ayúdanos a que permanezcamos como iglesia unidos, Dios. Sabemos que el enemigo quiere atentar contra tu obra, Señor. Quiere dividir, quiere destruirla. Pero sabemos que esta obra es tuya y tú no permitirás que esto suceda. Danos sabiduría, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que podamos nosotros enfrentar cualquier situación, aún en la iglesia, por fuera de la iglesia, Dios. También danos amor para poder reflejarte a ti en cualquier situación y circunstancia. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio. Si este contenido fue de bendición para tu vida, no olvides compartirlo. Y si necesitas más información y recursos, puedes visitar nuestra página web iglesiaagape.com y suscribirte a nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Instagram, X y TikTok. Hasta la próxima y que el Señor te bendiga grandemente.